Muy bien, aprovechando que estoy grabando este video donde hicimos el membrete, vamos a aprovechar para hacer el plano de terreno, ¿sí? Entonces traigo aquí un ejemplo que usamos el año pasado, ¿sí? Y aquí voy a sacar algunas cosas nada más para que lo tomen en cuenta, pero es cosas que podemos hacer normalmente. Entonces, la vez pasada empezamos con la ubicación. Entonces, teníamos escala 1-100, ¿sí? Tenemos dos colindancias en este caso y tenemos una banqueta, ¿sí? Y el norte. Entonces, esto viene del video de Membrete, ¿sí? Y simplemente dibujemos esto como referencia. Entonces, vamos a ver qué se requiere para el plano de terreno. Entonces, en este plano lo más importante, pues obviamente es nuestro terreno. Entonces, lo que sí les recomiendo mucho es trabajar con layers, ¿sí? Entonces, hacer, por ejemplo, tu layer de terreno es muy básico y yo les sugiero mucho usar calidades de línea directo desde los layers. Hay gente que usa colores, hay gente que usa las líneas directas, ¿sí? A mí me gusta usar layers, es lo que yo les voy a recomendar. Grosores, pero no el tipo de línea. El tipo de línea, lo ideal es cambiarlo directamente desde la propiedad de los tipos de línea. Es decir, desde aquí, ¿sí? Yo puedo elegir cambiarle la escala al tipo de línea, etc. El grosor no, el grosor sí lo elijo de layer. Entonces, si yo elijo mi layer de terreno, voy a cambiar mi grosor de línea, ¿sí? Le voy a cambiar el color para que se aprecie un poquito más, ¿sí? Le voy a poner aquí magenta. Y es esto. Si no veo mi grosor de línea es porque el comando LWDisplay está desactivado. Entonces, LWDisplay on te permite prender el plano. Display on te permite prender el plano. Si se ve muy grueso, el comando LW, ¿sí? Que significa line weight, LW, ¿sí? Te muestra esta tablita en donde tú puedes controlar cómo se ve el grosor de línea. No quiere decir que esto lo va a cambiar, simplemente es cómo se ve en tu pantalla. Tener la calidad de línea prendida afecta el rendimiento de tu computadora, entonces por eso es normal tenerlo apagado. Pero si tú lo tienes en tu membrete correctamente dibujado, te debe demostrar la calidad de línea bastante bien, ¿sí? De cómo se va a imprimir. Entonces yo elegí en este caso en el layer un punto 8, ¿sí? Para nuestro límite de propiedad. Un punto 8 es un Sharpie, es un plumón grueso, ¿sí? Entonces recuerden, la forma en que debes de pensar en esto es, si yo lo dibujo a mano y se ve mejor que lo que estoy dibujando en la computadora, algo estoy haciendo mal en la computadora y se puede corregir. ¿Sí? Entonces, pues esta es la idea del terreno. Entonces es una especie de terreno, planta de conjunto en realidad, porque estamos como mezclando un poquito. Normalmente tendrías colindancias no solo en la parte lateral, tendrías colindancias en la parte superior y exterior. Entonces lo que yo sugiero mucho es hacer de entrada el predio, el texto que menciona el predio, ¿sí? Y que menciona a los vecinos. Entonces voy a elegir un texto, punto 2 está bien, que nos señale que este es el predio y nos señale las dimensiones, ¿sí? Que en este caso sería, es un predio de 12 por 8, ¿sí? Entonces en su caso revisen cuál es el predio que ustedes están usando. Entonces 12 metros por 8 metros de fondo, aunque sea irregular, es ideal como mencionar esto, ¿sí? Y obviamente pues ponemos los metros cuadrados, que en este caso el comando ya me lo da, 96 metros cuadrados, ¿sí? 96 metros cuadrados. Traten de usar el signo de superíndice, que es el 2. Si tienen un teclado que tiene el lado numérico es Alt 0178. Y acostúmbrense a usar este elemento. Entonces, predio sujeto o predio de estudio es el elemento. Y le ponemos un rectángulo. Entonces, esto es como el ideal de entrada, ¿sí? Para nuestro plano, ¿sí? Este es nuestro predio sujeto. Se diferencia. Obviamente colocar un norte, ¿sí? De entrada creo que les puse varios elementos que considerar. Terreno, calles, banquetas, guarniciones de banqueta, postes de luz, coladeras, niveles, predios vecinos, construcciones vecinas. Entonces vamos a poner algunos nada más de ejemplo para entender a qué nos referimos, ¿sí? La calle es importante, entonces decir qué calle es esta, si este es Francisco y Madero, ¿sí? Entonces se pone la calle. Si tenemos los sentidos, poner entonces cuáles son los carriles, ¿sí? Normalmente la ponemos con línea punteada, dash,
para dar a entender que esta es una calle, y si tenemos algún bloque de un vehículo, es importante por temas de escala, para identificar si es un carril, son 2 carriles, qué tan grande, qué tan chiquito está nuestro predio, ¿sí? Entonces es ideal tener nuestro vehículo de referencia para este punto, ¿no? Entonces, aquí se corta un poquito. Tenemos nuestra calle, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí estamos dando a entender que los dos tienen un sentido, entonces se puede poner una flecha muy sencilla, ¿sí? Que a veces lo que sugerimos es igual, como lo dibujan a mano, es un poquito más gruesa la flecha, ¿sí? Que que la línea de o sea, la punta de la flecha, que la línea de la flecha es a veces más chiquita, y ponemos un poquito de la velocidad, ¿sí? Si es de 40 kilómetros por hora, ¿sí? O es mayor, ¿sí? Entonces normalmente es importante poner estas cosas, ¿sí? Si fuera en el otro sentido, podemos hacer el otro sentido, siempre revisando contra nuestro plano al final de cuentas que se va a entregar, ¿no? Entonces es importante tener a consideración estos elementos. ¿Qué es lo que estamos entregando? ¿Sí? Como final, siempre pensando en el fin en mente, esa es como la idea aquí. Entonces, por ejemplo, esta línea, pues vale la pena que se venga hasta acá porque está cortando la calle y está en este lado también, ¿sí? Entonces, de entrada ya tiene una pinta un poquito diferente a lo que normalmente haremos. Si tienes un vecino, vamos a suponer que tuviéramos un predio aquí, ¿sí? Entonces, esto lo pueden sacar ustedes del Google Earth. Vamos a suponer que tenemos aquí un predio. Perdón, no un predio, una construcción, ¿sí? Lo primero que tenemos que poner es señalar qué es, ¿sí? Entonces, esta es una bodega, ¿sí? O es una vivienda, o qué es, ¿no? Porque a veces no sabemos qué elementos estamos viendo. Entonces, vamos a poner aquí que es una bodega, ¿sí? Entonces tenemos una bodega, vamos a suponer que tiene unos 1,5 metros de arremetimiento, no tiene mucho, ¿sí? En mi bodega, ¿sí? Y algo importante a considerar, obviamente dependiendo de la situación, pero de entrada es poner sombras. Entonces, poner sombras, aunque no sean necesariamente reales, sino que simplemente te den a entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Te permite visualizar mucho mejor estos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy delimitando una sombra a 45 grados, simplemente porque sí. Puedes hacerlo idealmente con un heliodón, pero de entrada, para dar a entender un poquito de profundidad, ¿sí? De la construcción que está vecina, vale la pena poner sombras. Entonces yo pongo 2 hatches, ¿sí? Elimino los bordes. Entonces con esto elimino los bordes. Y mi hatch le doy mucha transparencia, le doy un 60-70% de transparencia, si no es que más. 80 le estoy poniendo aquí. ¿Sí? Y de entrada te ayuda mucho a entender qué es lo que está sucediendo en el predio vecino y cómo te va a afectar a tu predio, ¿no? Entonces, en particular a tu predio. Igual, por ejemplo, si tienes bardas o algún tipo de elemento, pues vale la pena ponerlo. Por ejemplo, aquí una barda que nos estuviera afectando de alguna manera en el predio vecino, ¿sí? Pues vale la pena ponerlo. Es muy común que muchos arquitectos no consideramos de repente los predios vecinos porque están muy fuera de nuestro control, pero sí es importante ponerlos. Por ejemplo, aquí 3 metros sería ese radio, entonces puedo poner esto. Idealmente es la misma inclinación, entonces ya no vi qué ángulo tenía, pero vamos a ponerle que tiene 45. La rotación, menos 45, ahí está. Para poner esta barda que nos está afectando, ¿no? Entonces, si tuviéramos una barda del predio de atrás, pues llegaría la sombra hasta ese punto, ¿sí? Entonces, igual un hatch, y esto es un hatch de sombras, ¿sí? Es una sombra de nuestro. Entonces, irlo poniendo es importante porque es a nivel arquitectónico, ¿sí? Nos afecta la barda vecina. Ahora, si tenemos algún elemento que vale la pena considerar o explicar, ¿sí? Lo que se hace es poner un texto, literal, es como, por ejemplo aquí, ponemos una rotación y ponemos barda vecina, 3 metros
de altura. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que no se entienda en plano, y vale la pena ponerlo en texto. Un poquito más chiquito nuestro texto para entender que no es prioritario. Lo importante es esto que estamos viendo de nuestro predio y sujeto. ¿Sí? Entonces, ir analizando esto. Obviamente, idealmente repito, con el heliodón, pero si no tenemos el heliodón no pasa nada, podemos poner la información que tengamos de nuestro vecino. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el terreno de al lado es un terreno vacío, terreno vacío, terreno en Brahma. ¿Sí? Vamos a suponer que nuestra vivienda de acá es una vivienda. ¿Sí? Obviamente pensando en lo que estamos presentando, no tiene que ser todo, ¿sí? Pero sí vale la pena si tienen la oportunidad poner el límite de propiedad, ¿sí? Y poner la construcción, ¿no? Vamos a suponer que fuera una construcción aquí y hasta este punto. ¿Sí? Ahora en México de repente las casas están una al lado de la otra, entonces pues no siempre es necesario, ¿cómo se llama? Pues la sombra te va a pegar con el otro proyecto, ¿no? Entonces eso sí es normal que suceda, pero sí vale la pena para cualquier consideración. ¿Sí? Voy a eliminar el hatch, tener sombras por ahí presentes. ¿Sí? De hecho este sería este. ¿Sí? Y luego listo. Eliminar bordes y todo lo que sea como extra. Esta debería ir para acá, pues si es una barra, no la voy a quitar. Y dar a entender toda la información que está sucediendo. Bien. Si por alguna razón borran, pueden usar lo siguiente. Hedit, recrear. Te permite recrear el borde de un hatch. H-Enter. ¿Sí? Y todo el... Permítame. Aquí está. RE es este de aquí, es recrear. ¿Sí? Polilínea, enter, enter y enter. Y la polilínea de nuevo. ¿Sí? Que en este caso yo, por ejemplo, necesitaba esta figura. Y vamos a suponer esto. Entonces todo esto para sombras, yo sé que es un poquito laborioso, pero hace una diferencia increíble en la calidad de sus planos. ¿Sí? Entonces, hatch, todos estos son sombras. Y entonces, ¿no? Entonces vale la pena considerar. Vamos a suponer que es este y este si fuera un terreno. Obviamente este es un ejercicio para explicativo, ¿sí? Pero ustedes tendrían que, o didáctico, tendrían que hacerlo de acuerdo a lo que sí se tiene en realidad. ¿Sí? El borde de sus propiedades, igual, hacerlas un poquito más gruesas, ¿sí? Pensando cómo lo dibujas a mano, ¿sí? Qué grosor tiene el borde cuando dibujas un perímetro, ¿no? Entonces, con eso mejoramos un poquito nuestro proyecto, ¿sí? Y el terreno vecino que está en este punto. A final de cuentas, lo que quieres es dar a entender qué es lo que está sucediendo en el proyecto, ¿no? Entonces, si aquí tuvieras una barda, nada más para terminar, punto 15, y nuestro borde de nuestro edificio, ¿sí? Vivienda, por si después queremos hacer una planta de conjunto, ¿sí? Hay una, a veces, solicitud del municipio de que señales hasta la esquina más próxima, entonces esto es lo que deberíamos de hacer más a detalle. Siempre los textos que estén volteados de abajo hacia arriba, ¿sí? Y de izquierda a derecha, no se hacen al revés, ¿sí? Entonces eso. Ahora, en cuestión de curvas de nivel, normalmente voy a suponer aquí lo siguiente, voy a suponer que yo tengo una curva, ¿sí? Y que yo conozco que hay, no hay mucho, ahí vamos a poner que hay 1 metro de distancia, ¿sí? Y medio, ¿sí? Hacia este punto. Entonces, en este caso es una suposición, la realidad es que tendrías que conocer los puntos del topográfico, ¿sí? Pero voy a hacer mi layer de curvas de nivel para señalar. Entonces, la señalo en gris
¿sí? Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Podemos hacer gris, pero no de estos de índice, sino de true color, para que se pongan grises como gris tal cual, no se dibuje negro. ¿Sí? Entonces, curvas de nivel, aquí está. ¿Sí? Tenemos nuestras curvas de nivel. ¿Sí? Y en el dado caso que tuviéramos, por decir algo, que tuviéramos las medianeras, ¿sí? Entonces lo estamos a 1/3, 33 centímetros, 33 centímetros, ¿sí? Por decir algo. De igual manera, normalmente no se ven así, cuando llegas a la banqueta se hace la diferenciación así como bien marcada, pero bueno, igual, curvas de nivel, pero aquí lo que yo les sugiero mucho es usar el dash, ¿sí? Y diferenciar las curvas de nivel intermedias de las principales. Entonces, 1, 2, aquí serían 2. Esto. Repito, esta es una suposición. Idealmente ustedes deberían tener sus curvas de nivel para hacer los perfiles, ¿no? Entonces, aquí están nuestras curvas de nivel, ¿sí? Esto obviamente con una línea muy delgadita. Aquí yo lo tengo como la default, pero puedes ponerle .18 para asegurarte. Y si llegamos a poner un texto, ¿sí? Que normalmente los textos de las curvas de nivel vienen como a la mitad o te cortan la curva, ¿sí? Podemos hacer un cambio de la señalización, ¿sí? 360 por decir algo, si fuera nuestra curva, para dar a entender los niveles generales. Usualmente fuera del predio, ¿sí? Señalamos cuál es la curva de nuestro proyecto, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí 60 y medio. Bueno, no, vamos a ponerle como si fuera un terreno que sube bastante. Y obviamente, repito, esto es... Entonces aquí están las curvas. Ahora, algo importante de nuestro predio son las medidas del predio, tal cual, ¿sí? No es necesario poner, mucha gente aquí me pone ejes y burbujas. No es necesario, incluso a veces se ve raro poner una cota a la mitad de tanta información. Entonces, normalmente lo que hacemos es colocar una medida, ¿sí? En el borde del perímetro para indicar que es esto. Si tuviéramos el rumbo, se coloca también el rumbo, ¿sí? Aquí no lo voy a colocar por fines de practicidad, pero aquí podríamos decir, este es un, no sé, 5 grados noroeste y 12 metros de distancia, etcétera, para no estar saturando de cotas nuestro dibujo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 12, ¿sí? Tenemos 8 de este lado y tenemos 8 de este lado, ¿sí? Si tenemos acometidas, podemos marcar la acometida, pero algo importante que muchas veces he visto que no hacen, ¿sí? Es señalar postes de luz. Entonces aquí en México, lamentablemente, tenemos de repente a media banqueta tenemos un poste de luz, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tendríamos aquí un poste de luz. Esto es importante porque cuando tú quieres hacer a lo mejor una rampa para accesar a tu proyecto, tener una rampa de luz, pues o de un poste de luz te va a afectar. Entonces lo que hacemos es señalarlo, ¿sí? Y poner un texto igual pequeño, no tiene que ser muy grande, para indicar qué es, ¿sí? Entonces en este caso le puedes poner un poste de Comisión Federal de Electricidad, que es la compañía aquí de México de electricidad, más para señalar, ¿sí? Poste. Y si quisieras, para hacer como congruentes con lo que estamos presentando aquí, podrías señalar tus 6 metros de línea, que serían el cilindro, ¿sí? del poste. Digo, ya ustedes deciden si quieren comprometerse a hacer algo tan marcado. Pero el puro hecho de tener el poste para que si tengo una rampa, saber que ahí está algo, ¿sí? que no me vaya a afectar. Entonces, es importante.
La sombra le da calidad arquitectónica, no necesariamente constructiva, ¿sí? Pero es como que, ya entendí, aquí está el predio, aquí está el vecino, aquí está una barda, aquí está la parte de atrás, ¿sí? Y aquí está un poste de luz. Y entonces entiendo que este terreno también es bueno. Obviamente siempre revisando qué es lo que se va a ver. Y si tenemos líneas cortadas, marcarlas, ¿sí? Con la línea corte, ¿sí? Esto es lo que nos da muchísima calidad en nuestro proyecto. Muy bien. Entonces, cosas en layout, cosas en membrete. Entonces, ahí está nuestro límite de propiedad, nuestros postes, curvas de nivel. Y revisen el checklist que normalmente les doy. Terreno, calle, banqueta, guarniciones, coladeras, calles, niveles, predios vecinos, construcciones vecinas. Límite de propiedad, medidas en cada línea, banquetas colindantes, calles y nombres de calles, terrenos vecinos, indicar que son, perímetros, curvas de nivel, niveles en cada esquina. Esto es importante tenerlo, ¿sí? Yo aquí ya lo hice o lo asumí de la cota de nivel, pero si no se tiene, vale la pena tener la señalización, ¿sí? De nuestro banco de nivel, es decir, esta es nuestra referencia, ¿sí? O cuál sería nuestra referencia del proyecto. Entonces, le voy a poner hatch y vamos a poner este tamaño de texto. Entonces, banco de nivel. ¿Sí? ¿Cuál es el que corresponde al 100? ¿Sí? Entonces, 100.0 es igual a 359.05.10 metros del nivel del mar. En este caso, ¿no? Entonces estoy asumiendo que mi esquinita es como el banco de nivel, ¿sí? Idealmente en cada esquina, pero si tengo curvas de nivel puedo aproximarlo, o mínimo el banco de nivel para definirlo en este punto. Igual si hacen la flecha, existe la opción de los leaders en el AutoCAD, o mínimo hacer una flecha un poquito más artística. Acuérdense que es nada más la cabeza de la flecha es un poquito más gruesa, ¿sí? Y entonces ahí está nuestro banco de nivel. Siempre pensando que se pueda imprimir y que se vea bien. ¿Sí? Norte, nombre de la calle y número, ¿sí? Entonces aquí en la calle, ¿sí? Aquí candado, predio sujeto, vale la pena si se tiene la dirección. Entonces, en este caso es Francisco y Madero, número 323, ¿sí? En vez de nuestro predio sujeto. Esa es nuestra señalización. Remetimientos, señalar banco de nivel o cordón de vaquenta y rumbos. Los rumbos ahorita. No colocar ejes, no colocar plano de ubicación, no pasa nada ahorita. Y no colocar norte del membrete. Digo, en el model, o sea, que lo coloquen en el membrete. Ah, perdón, es que luego a veces este norte me lo dejan aquí. El problema es que si tienes dos plantas diferentes, con orientadas diferentes, pues ya es problema. ¿Sí? Entonces, el otro que sí podíamos hacer, no se me perdió el dato, pero era curvas de nivel, remetimientos. ¿Sí? Entonces, el de remetimientos es importante, revisar su plan general y decir, ¿sabes qué? Nuestro terreno va a tener un remetimiento, ¿sí? No sé, necesita meterse unos 1,5 metros, así como el vecino, ¿sí? Del lado izquierdo. Entonces, hacer una línea guía, ¿sí? Las líneas guías, en este caso la puedo señalar con otro color para indicar que es un remetimiento del municipio. Entonces puedo poner, por ejemplo, una línea roja, ¿sí? Y le cambio a línea de centro, línea punto 10, ¿sí? O punto 05. Ahí está, 0,2 y medio. Sí, que es como un remetimiento general, que vale la pena señalarlo con otro color porque nos puede afectar nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces ponemos remetimiento 1,5 metros de lado oeste, de acuerdo a municipio, ¿sí? O de acuerdo a fraccionamiento. A lo mejor también tienes un remetimiento en la parte frontal, no sé, unos 2 metros. ¿Sí?
Entonces, entonces con eso indicamos nuestro predio. ¿Sí? Entonces para nuestro plano de terrenos es importante señalarlo. Ya sea, yo aquí lo tengo en rojo, si ustedes lo quieren señalar en otro color, pues es importante cómo colocarlo. ¿Sí? Siempre organizando sus documentos. Y otra cosa que también sugiero mucho, ¿sí? Que no siempre lo ponemos, es hacer una pequeña tablita. ¿Sí? Aquí podemos poner un texto de nuestro membrete, que ya sabemos que mide 1,5 cm. ¿Sí? De repente lo único feo es que se va hasta acá la línea de control. Pero podemos poner nuestro predio sujeto, Francisco y Madero, número 323, ¿sí? Y poner los lineamientos urbanísticos de nuestro proyecto directo aquí en nuestro plano, ¿sí? Para que cualquier cosa lo tengas a la mano. CAS, COS, CUS, densidad, ¿sí? Y etc. Entonces 50 viviendas por hectárea. Área verde normalmente es 0.10, que sería equivalente a cierta distancia. Entonces, por ejemplo, si nuestro total son 12 por 8, 96 metros cuadrados, creo que ya lo tenía anotado aquí. 96 metros cuadrados de predio. Nuestro 10% sería 9.60 metros cuadrados de área verde. Nuestro cost puede ser, no sé, 90%, que sería 96 menos 9, serían por punto 90, 86.4. Que el remetimiento ya nos afecte más contra estos. Y nuestro CUS, que a lo mejor es, no sé, 3, que sería 96 por 3, casi 300 metros. 288. ¿Sí? 288 metros cuadrados. Densidad de vivienda por hectárea. Son 150 viviendas por hectárea, que es una densidad alta. 150. Nuestro terreno es de 96 entre 10.000, es decir, de 0.0096 de hectárea por 150. Serían 1.44 viviendas. ¿Sí? En este caso, por el tamaño del predio, pues no podemos hacer nada. Pero estos datos como lineamientos urbanísticos vale la pena colocarlos, ¿sí? Y pues obviamente colocarlos idealmente como en una especie de tablita para tenerlos de referencia, ¿sí? El símbolo del norte, de repente no soy tan fan de los nortes como tan rebuscados, ¿sí? Pero sí poner alguno como muy sencillo que dé a entender la información que se requiere. Entonces, esto es lo que se busca como plano de terreno, o sea, toda esta información que sea útil para nuestro proyecto y que nos permita poder diseñar de acuerdo a lo que requerimos, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene ese checklist. Al final, recuerden siempre poner su símbolo de identificación, su escala, revisar que su membrete esté correcto, ¿sí? Y que no tenga ningún inconveniente en cuestión perdón, ninguna incongruencia en cuestión de lo que están poniendo en su plano contra lo que están poniendo en su membrete, ¿sí? Entonces, pues esta es la idea. Les voy a poner este ejemplo para que lo revisen y cualquier cosa, pues mis datos de contacto ya los conocen. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.